Hola, muy buenas, ¿cómo están? Estamos en una nueva lección y hoy toca tratar cómo crear el objetivo de una clase. Uno de los elementos que tenemos que tener siempre en consideración al momento de hacer nuestras planificaciones es en poder crear un buen objetivo de la clase. Bueno, el objetivo de la clase es aquella herramienta que nos va a permitir tener claridad lo que vamos a ir tratando. Nos va a poder orientar cuáles son estos medios y la forma en que vamos a realizar la clase. La redacción es sumamente importante al momento de realizar, porque un buen objetivo nos debe indicar qué es lo que queremos que el estudiante aprenda, cuál es el conocimiento que tenga que tener, qué habilidades son las que tienen que desarrollar, qué actitudes vamos a estar fomentando. Y no solo eso, un objetivo bien formulado nos puede describir incluso cuál va a ser el esqueleto de la clase, cómo va a poder desarrollar las distintas actividades. Entonces, lo ideal es que un objetivo de la clase, para que esté bien formulado, tiene que poder responder a estas tres grandes preguntas. ¿Qué es lo que el estudiante va a aprender? ¿Qué es lo que va a realizar? ¿Cómo lo va a realizar? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Qué tipo de acciones son las que yo tengo planificadas para que el estudiante pueda trabajar? ¿Y para qué los va a hacer? Hay que darle sentido. ¿Cuál va a ser la finalidad con la que el estudiante está generando este aprendizaje? Para ello, tenemos nosotros que tener en consideración lo que aparece en nuestros programas de estudio. Acá está el programa de estudio de séptimo básico Ciencias Naturales. Tenemos tres puntos que ver acá, tres elementos que tenemos que tener siempre en consideración. Lo primero son estos objetivos de aprendizaje e indicadores de evaluación. Los vamos a ver o los vamos a observar siempre con una O y una A mayúscula, objetivo de aprendizaje, y luego con una numeración que va desde el número 1 hasta el último que tenga planificado en el plan de estudio. Ahora, en este caso, nosotros vemos acá que tiene el objetivo número 13, que hace relación con investigar experimentalmente y explicar el comportamiento de los gases ideales en situaciones cotidianas, considerando factores como la presión, el volumen, la temperatura, las leyes que los modelan y la teoría cinética molecular. Acá nosotros estamos viendo lo que es el contenido, extraído textualmente del plan de estudio séptimo básico. Acá tenemos entonces un elemento importante, un elemento fundamental que tiene que tener la creación de nuestro objetivo. Pero no nos podemos quedar solamente en el área de los contenidos. Para ello, vamos a observar el siguiente ámbito. En este apartado, nosotros vemos lo que aparecen las actitudes. Como es el caso de Ciencias Naturales, las actitudes corresponden a actitudes científicas. Nosotros, en todos los planes de estudio, vamos a encontrar un apartado que aparece en las actitudes, lenguaje, matemática, historia, dependiendo de cuál va a ser la disciplina. ¿Cómo podemos nosotros identificarla fácilmente? Al igual que en el área de los contenidos, aparece una O y una A mayúscula, es decir, objetivo de aprendizaje. Pero en el caso de las actitudes, no aparecen con una numeración, no es 1, 2, 3 o 13 como la que vimos recién, sino que aparece con una letra mayúscula. Una letra A, B, C, D, siempre con mayúscula. Nosotros acá podemos ver distintos elementos que se consideran acá, las distintas dimensiones que tienen y cuáles son los distintos objetivos. Por ejemplo, el B aparece esforzarse y perseverar en el trabajo personal, entendiendo que los logros se obtienen solo después de un trabajo riguroso y que los datos empíricamente confiables se obtienen si se trabaja con precisión y orden. El D, por ejemplo, manifestar una actitud de pensamiento crítico buscando rigurosidad y replicabilidad de las evidencias para sustentar las respuestas, las soluciones o la hipótesis. Entonces, estos apartados aparecen en los planes de estudio y por ende son fundamentales que nosotros las tratemos en la clase. Y si las vamos a tratar en la clase, debemos explicitarlos al momento de confeccionar el objetivo. Por último, y no menos importante, tenemos el ámbito de las habilidades. En los planes de estudio también aparece este apartado,
En este caso, aparece aquí, página 55, objetivos de aprendizaje de habilidades y procesos de investigación científica. Esto cambia según las distintas asignaturas que usted está sirviendo, pero siempre las va a encontrar de una forma bastante similar. Al igual que las anteriores, son objetivos de aprendizaje. OA, o en este caso no aparece el OA textual, pero usted lo observa en el apartado inicial, el apartado de arriba. Y luego viene indicado con una letra, al igual que las actitudes. Pero esta letra aparece con minúscula. Es decir, OA, objetivos de aprendizaje, ambos en mayúscula los puede encontrar. Y luego en la habilidad aparece listada con una letra en minúscula. En este caso podemos observar, por ejemplo, el primero, el indicado con la minúscula. Observar y describir objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y tecnológico usando los sentidos. Entonces, los planes de estudio siempre nos van a indicar en sus apartados iniciales objetivos de aprendizaje en términos a los contenidos que voy a estar tratando, objetivos de aprendizaje en torno a las actitudes y objetivos de aprendizaje en torno a las habilidades. Vamos a ver cómo poder crear entonces un objetivo de la clase. Veamos un ejemplo. Entonces, para ver nuestro ejemplo, recordemos que tenemos que tener claro el qué voy a aprender, el cómo voy a aprender y para qué voy a aprender, ¿ya? Y debemos hacerlo con una forma bastante estándar, comenzando con el verbo, según la taxonomía de Bloom, que nosotros queremos que el estudiante desarrolle, ¿ya? Y ese verbo lo vamos a escribir siempre en infinitivo. Aplicar, comparar, leer, etc. Teniendo eso en consideración, vamos a ir con el primer ejemplo. Analicemos este caso con los objetivos de aprendizaje que vimos hace un momento. Explicar el comportamiento de los gases al cambiar factores como la presión, volumen y temperatura. Lo primero que podemos observar es que tenemos nuestro verbo en infinitivo, explicar, ¿ya? Luego menciona el comportamiento de los gases ideales al cambiar los factores. En este momento estamos hablando de nuestro objetivo de aprendizaje en torno al conocimiento. ¿Esto nos menciona qué va a hacer el estudiante? Sí, nos menciona qué va a hacer. Explicar el comportamiento de los gases al cambiar estos factores. ¿No indica cómo lo va a estar haciendo? No, no deja claridad el cómo lo va a hacer. ¿Para qué el estudiante lo está aprendiendo? Tampoco hace referencia. ¿Qué habilidad es la que estamos desarrollando acá? No lo deja claro. ¿Cuál es la actitud que estamos desarrollando? Tampoco. Entonces, estamos en presencia de un objetivo que, si bien tiene algunos elementos, no es un objetivo bien formulado, ¿ya? No es recomendable que ustedes hagan un objetivo de esta manera. Vamos a ver este segundo ejemplo. Explicar a los alumnos la relación entre presión, volumen y temperatura por medio de una actividad experimental para predecir el comportamiento de dispositivos como los globos aerostáticos. Vamos a ver qué pasa acá. Tenemos un verbo en infinitivo, explicar, ¿ya? Explicar es lo que queremos que se desarrolle. Aparecen elementos del contenido, no hace referencia al qué vamos a hacer. Van a explicar relación entre presión, volumen y temperatura, ¿ya? Tenemos el qué unido a nuestro objetivo de aprendizaje número 13 relacionado al contenido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de una actividad experimental. Tenemos una actividad experimental. Acá nos va a hacer referencia al cómo lo vamos a desarrollar e incluso podríamos colocar un énfasis a la habilidad que vamos a desarrollar. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para predecir el comportamiento de dispositivos como los globos aerostáticos. Acá hace referencia en forma textual a la finalidad, ¿ya? Predecir el comportamiento de esto. Tenemos un qué, tenemos un cómo, tenemos un para qué. Empezamos con nuestro verbo en infinitivo. Tenemos acá un segundo verbo, predecir, que también lo escribimos en infinitivo. Frente a este ejemplo tenemos dos cosas. Cuando nosotros tenemos un segundo verbo, que generalmente está asociado con el para,
con los elementos que queremos desarrollar, no es recomendable escribirlo también en infinitivo, ¿ya? Predecir, porque le quitamos énfasis a cuál es nuestro verbo inicial, a nuestro verbo importante de la clase, que tiene relación con explicar. Por ende, si fuera a trabajar con esto, sería bueno utilizar otro tiempo verbal, como es el caso del gerundio, un prediciendo, por ejemplo. Pero más importante con esto, si es bien, este objetivo cuenta con qué, con el cómo, con el para qué, tenemos elementos tanto de la actitud, tanto de del contenido. Un poco cuestionable el tema de la habilidad que voy a desarrollar. Este es un pésimo objetivo. Este objetivo nunca lo hagan de esta manera. Muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este objetivo no está centrado en lo que el estudiante va a hacer, sino que está centrado en el docente. Y la clave está en verlo acá. Explicar a los alumnos. Al hacer yo un objetivo de la clase que lo centro en la actividad o en la acción que va a hacer un docente, es un objetivo que está sumamente mal formulado. Este objetivo no cumple con ser un objetivo de la clase, porque el objetivo tiene que estar centrado en lo que va a hacer el estudiante, en el alumno, ¿ya? El estudiante debería ser el quien explique la relación o el que compare la relación, no centrarlo en que nosotros vamos a explicar en el alumno esta relación, ¿ya? Entonces, si usted se ve tentado a escribir un objetivo de esta manera, por favor no lo haga, porque no va a cumplir con los distintos elementos, y si estuviera en un proceso de evaluación docente, sería un insatisfactorio de inmediato. Vamos con este tercer ejemplo. Ejemplo número 3. Explicar el comportamiento de los gases al modificar factores como presión, volumen y temperatura, por medio de una actividad experimental, prediciendo, según la replicabilidad de las evidencias, el comportamiento de diversos dispositivos mecánicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos nuestro verbo en infinitivo, explicar. En este caso, los estudiantes son los que van a explicar el comportamiento de los gases. Bien, es un objetivo centrado en los estudiantes. Tenemos el qué asociado a nuestro contenido. Entonces, tenemos nuestro qué vamos a realizar asociado a nuestro contenido, que tiene que ver con comportamiento de gas al modificar estos factores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de una actividad experimental. Perfecto. Tenemos entonces nuevamente el cómo lo vamos a ir desarrollando. Vamos a hacer una actividad experimental. Incluso podríamos utilizar acá, por medio de una actividad experimental, utilizando el método científico, si es que quisiéramos que nuestra habilidad fuera el desarrollo del método científico, ¿ya? Y luego, prediciendo, ojo acá, prediciendo, verbo predecir en gerundio. Entonces ya estamos hablando con nuestra finalidad en este momento. Según la replicabilidad de las evidencias, el comportamiento de dispositivos, de diversos dispositivos mecánicos. Acá no hace relación al para qué, y si ustedes recuerdan bien cuál era nuestro objetivo de aprendizaje actitudinal, el D que estuvimos viendo, tenía relación con la replicabilidad de las evidencias. Entonces estamos explicitando cuál va a ser la actitud que vamos a desarrollar con esto. ¿Ya? Tenemos en el para qué, en la predicción de esta replicabilidad, que nosotros vamos a realizar acciones para desarrollar esta actividad, esta actitud, y vamos a hablar sobre el comportamiento de distintos dispositivos mecánicos. Y ahí usted, como docente de ciencia, puede hablar de qué pasa con el globo aerostático al hacer una variación de la temperatura, puede ver qué es lo que pasa con los frenos de aire, con los pistones, al reducir cuál es su volumen, etcétera. Pero este tipo de cosas los pueden ver ustedes en la clase destinada al cómo nosotros podemos trabajar con el objetivo y desarrollarlo en los distintos tiempos de la clase, inicio, desarrollo, cierre. Bueno, eso sería por esto. Espero que hayan tenido claro. Como resumen, tenemos que tener claro un par de cosas. Entonces, objetivo es nuestro esqueleto de la clase. Un objetivo bien formulado siempre nos va a decir qué es lo que vamos a hacer en la clase, cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a estar desarrollando. Va a ser una guía fundamental al momento de poder trabajar. Debe considerar aspectos tanto del contenido, como de las habilidades que queremos desarrollar y como las actitudes que están. Y finalmente, debemos siempre tener en consideración que el objetivo va a estar centrado en lo que el estudiante va a hacer.
en el aprendizaje del estudiante, no en las acciones pedagógicas que va a realizar el profesor dentro del aula. Bueno, eso sería todo, que estén muy bien, nos vemos en una próxima lección. Hasta luego.